sobre sus pies un segundo, ya nos vamos a sentar, ¿sale? Tiene razón nuestra hermana Ruth, se ven excelentes desde acá. Me gusta, familia, santos de Dios. Saben, hoy vamos a estar compartiendo acerca de la celebración que hay alrededor del mundo. Millones de gentes están celebrando la entrada triunfal de Jesús y la muerte y la resurrección alrededor del mundo. Una semana, ahí me modulas un poquito, Ángel, a ver si nos acomodamos. Una semana, escuche esto, donde la mayor parte de la gente aprovecha para el desenfreno, para los excesos de alcohol, para los excesos de drogas, para visitar las playas, para las carnes asadas, en fin, una celebración o una tradición que todos festejan y muchos no saben realmente ni lo que estamos celebrando. Pero gracias a Dios que hay un pueblo y que alrededor del mundo hay millones de gentes reunidas un día como hoy celebrando la Semana Santa conocida o la famosa Pascua, que es celebrar la resurrección de nuestro Salvador, que la muerte no pudo retener y dice que ascendió al cielo, y ese sacrificio nos valida para que al reconocerlo nosotros tengamos vida eterna. ¿Por qué no empezamos esta mañana dándole un fuerte aplauso a ese Salvador de nuestras vidas, a ese que venimos a celebrar, a ese que realmente se merece que nos tomemos el tiempo para decirle gracias por haber obedecido al Padre y venir y morir en la cruz? Amén. Creo que necesito un poquito más alto, un poquito más, ahí está. Levante sus manos al cielo. Hacemos una oración sencilla, nos sentamos y le comparto algo. Dios mío, gracias. Espíritu Santo, gracias, Dios, en esta mañana. Eres maravilloso, eres perfecto, eres santo, eres lindo, eres agradable, eres todo para nosotros. Que en esta mañana tu Espíritu Santo nos guíe a verdad y a justicia, y el que ponga las palabras en nuestros labios y en nuestro corazón para poderlas compartir como tú quieres que lo hagamos en esta mañana. Declaramos corazones y mentes receptivas para que esta palabra venga y empodere y bendiga sus vidas, no solo de los que están en este lugar, sino los que escucharán o estarán ya viendo la transmisión a través de internet. Y el pueblo dice amén. Tome su lugar. La semana pasada estuvimos compartiendo sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o el también conocido como Domingo de Ramos. En Matamoros estuvimos trayendo este mensaje. ¿Me entiendes? Eso es lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. El relato de la Semana Santa o de la Pascua está relatada en los 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Pero antes de entrar en la enseñanza, que le hemos puesto el tema Jesús está vivo, quisiera ir y ahondar un poco en la narrativa desde que él llega a Jerusalén, cómo llega y cuál es el contexto general del relato bíblico, para que todo lo podamos comprender. Muchas veces pues hay gente que no ha estudiado la palabra, quizás no está escuchando y necesita entender claramente todo el plan divino, cómo fue, cómo sucedió, en qué tiempo fue, qué más hizo, aparte de morir en la cruz. ¿Sabía, por ejemplo, alguno de ustedes que cuando Jesús resucita, no solo resucita él? Maestro. Bueno, a lo mejor alguien más, pero quizás el que están escuchando no saben. Cuando Jesús resucita, no solo resucita él. Hermano, ¿se está refiriendo usted a los 2 ladrones? No. A los que fueron crucificados juntamente con él, no. Pero ahí vamos a ver la palabra. Que cuando Jesús se ha levantado, dice que mucha gente resucitó. Pero bueno, la Pascua significa, para ir entendiendo, la Pascua significa pasar o saltar, pasar de largo o saltar. Esta celebración, escuche esto, era en memoria de cuando el pueblo de Israel fue librado de los egipcios de la esclavitud. Dice que en la plaga número 10, que se llamó la muerte de los primogénitos, cuando eso iba a suceder, Dios le habla a las familias para que hagan un ritual, digámoslo así, una ceremonia.
Las familias se encierran en sus casas y van y adquieren un cordero. Ese cordero les dijo: voy a enviar la plaga de la muerte de los primogénitos. Ese cordero lo van a sacrificar, van a agarrar la sangre y van a marcar la puerta. Al momento que marcaban la puerta quedaba un acto simbólico como de una cruz ensangrentada, digámoslo así, para entenderlo fácil. Y después ellos se encerraron y comieron el cordero con hierbas amargas y panes sin levadura. En ese inter de esa noche, dice que el ángel de la muerte pasó y mató a todos los primogénitos, a todos los niños de los egipcios, incluyendo no solo los niños, los seres humanos, sino también todos los animales pequeños, hijos de los animales, pues, los primogénitos de los animales. Entonces, con esa, la Pascua se celebraba o se festejaba, era una tradición festejarla, porque era celebrar memoria de eso, que habían sido librados de la esclavitud del pueblo de Israel. Ahora, los judíos celebraban o celebran 3 fiestas importantes. Número 1, la de los tabernáculos. La de los tabernáculos es una fiesta que se celebra en honor a aquellos 40 años que anduvieron peregrinando al desierto y hacían tiendas y ahí se escondían para cuidarse las inclemencias del tiempo, por decirlo así. Tiendas improvisadas, ¿me entiendes? Esa era una de las fiestas. La otra fiesta era la fiesta del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés era para celebrar el día del Pentecostés, ¿me entiendes? Cuando el Espíritu Santo llegó, que estaban todos reunidos y el Espíritu Santo los visitó, prácticamente se cree que a partir de ahí empieza la iglesia cristiana, ¿verdad? Empieza la iglesia cristiana porque viene el Espíritu Santo y los visita fuertemente. Y la otra fiesta era la de la fiesta de la fiesta de la Pascua. Esta era la fiesta que se celebraba el día que Jesús llega como Cordero a Jerusalén. Por eso la entrada triunfal del Cordero, el Verbo se hace carne y entra Jesús en ese tiempo que están celebrando la Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Esta de la Pascua era para celebrar eso. La ley decía, por ejemplo, que cada día 10 del mes llamado Nisan, en ese tiempo, ahora que es fines de abril, fines de marzo, primera semana de abril, en ese mes se establecía que cada día 10 las familias debían de ir y adquirir un cordero. Ese cordero se lo traían a la casa, escuche esto, se lo traían a la casa de tal manera que las familias se encariñaban con el cordero. Se enamoraban del animalito y estaba ahí, convivía con ellos, convivía con los pequeños, al grado que se enamoraban del animalito, se encariñaban con él. Y después, sabiendo que al día número 14, 4 días después, lo iban a sacrificar. La idea era que ellos terminaran entendiendo la pérdida de ese animalito que el cual ya querían. Esa era la celebración, ¿verdad? Algo que quiero que consideremos importante es que en el relato que vamos a mencionar es muy importante considerar que hemos hablado acerca de que las palabras de Jesús, la Biblia escrita, ni un tilde ni una coma están puestas de más. Algo que también quiero que entendamos es que todas las acciones que Jesús llevó a cabo mientras estuvo en la tierra es importante considerarlas. ¿Qué es una acción? Bueno, todas sus palabras fueron por algo y para algo. Nos quería enseñar algo. De momento los discípulos no lo entendían, pero Jesús quería enseñar algo siempre cuando él hablaba. Cuando él inclinaba su cabeza, cuando él levantaba su mirada, cuando él levantaba sus manos, cada acción era profética y significaba algo, trataba de enseñar algo. Entonces, voy a compartirles algunas cosas que ustedes dirán, bueno, eso no lo había escuchado, pero eso es lo que él quería transmitirnos, eso es lo que él quería enseñarnos. ¿Estamos de acuerdo? Diga todo. Las acciones de Jesús son importantes. Amén. Entonces, el relato dice así, ¿verdad? Usted lo puede encontrar en Mateo 21, Marcos, Lucas, Juan. Ahí va a encontrar el relato. Escritos quizás con alguna pequeña diferencia. Los escritores sintetizaron o agregaron alguna palabra más, pero lo importante es que prácticamente todos relatan lo mismo, ¿verdad? Dice que Jesús llega a Betania, escucha esto, 6 días antes de la Pascua. Jesús llega a Betania. Betania era un lugar que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Llega a Betania, a la casa de Lázaro, el que había resucitado de la tumba, que por cierto le regaló 30 años más. Pásale, Carlos, bienvenidos. Le regala 30 años más. Cuando Lázaro resucita de la tumba, después de eso vive, dice el relato de la palabra, que vive 30 años más.
Entonces, Jesús llega a Betania, un pueblo, un suburbio, digamos, una colonia dentro de Jerusalén. Llega a Betania y se hospeda con Lázaro, Marta y María, los tres hermanos de los cuales la palabra habla bastante. Amén. Se queda en ese lugar 6 días antes de entrar a Jerusalén. Y en ese inter, en esos 6 días que está ahí, antes del Domingo de Ramos, una semana antes, suceden varios acontecimientos, suceden varias cosas. Una de las cosas que sucede, por ejemplo, uno de los relatos que sucede es cuando la mujer aquella va y le unge con un perfume de alto precio. Y los discípulos dice que le dicen, hey, pero ¿por qué? Ese es un desperdicio. Y él les dice, es que ustedes quizás no han entendido algo, pero ella me está ungiendo para mi muerte. O sea, desde el momento que llega cerca de Jerusalén, Jesús empieza a tratar de hacerles entender a sus discípulos que había llegado el tiempo para cumplir el propósito para el cual era enviado, de morir en una cruz. Empieza a tratar de hacerlos entender. Dice, hey, no estás haciendo un desperdicio. Ella me está ungiendo para mi muerte. Y empieza desde ahí a tratar de hacerlos entender que Jesús, que Él va a ser sacrificado. Es ahí, en ese inter, antes de entrar el Domingo de Ramos, donde Judas discretamente sale del lugar 3 kilómetros a donde está Jerusalén y se va, ¿me entiende? Y acuerda entregarlo por 30 monedas de plata. Es en ese tiempo. ¿Ok? Estamos hablando, todavía no entra. Es en ese tiempo donde se cree que tiene la última cena. ¿Me entiende? Hay un relato donde dice que Jesús tenía unas amistades allá en Jerusalén. Tenía unas amistades, que una de ellas era la mamá de Marcos el Evangelista, y dice que envía unas personas para ver si ellos pueden entrar a Jerusalén. Recuerde que no eran bien vistos, ¿sí me entiende? Eso es lo que primero tenemos que entender. No eran bien vistos. Ellos ya eran perseguidos, ellos ya eran envidiados, no los querían. Entonces dice, hey, de noche vamos a entrar, ve y dile que si podemos ahí celebrar la cena. Y dice que en el conáculo de la casona, la conáculo quiere decir, bueno, digamos el comedor, en el segundo piso de la casona de la mamá de Marcos el Evangelista, dice que en ese lugar tiene la Santa Cena que todos conocemos. Entonces, es antes de que entre a Betania. Después dice que salen, esa noche salen, después de la Santa Cena. Y Jesús sigue tratando de hacerlos entender que Él será arrestado. Y es cuando Él le refuta a Pedro y le dice, Pedro, si antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Okay? Es ahí donde al regresar, dice, es ahí cuando sale y regresa. Pensamos que es así, son suposiciones del pastor Juan. Dice que prácticamente va caminando hacia Betania y voltea su mirada. Quiero pensar que así fue. Y a lo lejos alcanza a ver el caserío o Jerusalén. Y es cuando exclama la oración, digamos así, el lamento por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta los polluelos y no has querido? ¿Se entiende? Es en ese inter, ¿verdad? Entonces se regresa a Betania. Él está hospedado con sus amigos, acuérdense, está hospedado con Lázaro y con Marta y con María. Y es ahí donde Él envía 2 discípulos para que vayan a traer el asna ya para entrar a Jerusalén. ¿Ok? Acuérdese, Zacarías, algo que había profetizado Zacarías en 9:9, vuelve a Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, profetizado 500 años antes por Zacarías, esa entrada que haría, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando, ¿sobre qué? Sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué? Bueno, porque la burrita, digámoslo así, estaba amarrada y ahí cerca estaba el burrito. Usted lo sabe, muchos lo sabemos, que todos los animales, sobre todo de este espécimen, por lo regular, el animalito está siempre donde está la burra. No se aleja porque es pequeño, ¿verdad? Igual que los hijos, ¿verdad? Siempre están con la mamá. Entonces, el asna estaba amarrada y el pollino estaba por un lado. Si el asna se la llevan, el burrito se va. Entonces tuvo que llevarse a los 2. Sobre los 2 ponen los mantos, pero él se monta sobre el pollino, un animal que nunca había sido montado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces entra ahí, algo profetizado por Zacarías 500 años antes. Dice entonces que cuando van entrando a Jerusalén, hace una gran algarabía. La gente, recuerde, estaban esperando un príncipe de guerra, alguien que los librara de la opresión romana, y entra Jesús.
¿Me entiende? Montado en un pollino como príncipe de paz. La gente lo recibió, había fiesta, tiraban sus palmas, otros dicen que se quitaban sus mantos caros, los ponían en el camino para que el burrito pasara sobre de ellos. La gente gritaba Hosana. Hosana traducido quiere decir sálvanos, sálvanos ahora. Sálvanos por favor, quería decir Hosana. ¿Sálvanos de qué? De la opresión romana. ¿Ok? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los niños dicen que gritaban, hijo de David. ¿Qué representaba eso? Bueno, si él era el hijo de David, era el heredero al trono, entonces, ¿qué quería decir? Lo miraban como un peligro, viene a derrocar al César. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor les dice, reprende a la multitud. ¿Han escuchado eso? Dice, reprende a la multitud. Ese maestro, reprende a la multitud. ¿Por qué? Cállalos, nos van a linchar. Mira lo que están diciendo. Diles que se callen. Queremos hacer lo más discreto posible esta entrada. ¿Me entiendes? Cállalos. Y él se bondea y les contesta. ¿Qué dice? De cierto les digo que si ellos callan, las piedras hablarán. Ok, ahora, por eso digo que sus acciones y sus palabras son importantes. Hay una deducción de unos arqueólogos que dicen que ese concepto que tenemos de una lomita en lo más alto del Gólgota o del monte de la calavera, como es llamado el lugar donde fue crucificado Jesús, ese punto más alto de esa lomita con las tres cruces, la de Jesús y la de los dos ladrones, dice que esa es una deducción muy errada. Porque para efectos de colgar y descolgar los cuerpos en esa loma sería algo difícil de hacer. Dice que han encontrado, antes de llegar a la cima del monte del Gólgota, una especie de resaque en la loma, un resaque, ¿verdad? Que es conocido como el paredón de las crucifixiones. Se cree que en ese lugar es donde Jesús fue crucificado, porque no era la única que era, se acostumbraba a crucificar a los más malos. Entonces dice que inclusive hay unos hoyos en el piso donde se cree que clavaron la cruz, y en la parte de arriba ahí clavaban el cuerpo. Se cree que eso fue así. No fue arriba de la lomita, sino en ese paredón de las crucifixiones. Pero lo más interesante es lo que ellos narran como algo muy lógico. Después de todo, es solamente deducciones humanas, no está en la palabra, pero algo digno de considerar por la lógica del descubrimiento. Dicen que al poner el cuerpo en la cruz, escuche esto, ese famoso letrero de INRI, que quiere decir al rey de los judíos, ¿me entiende? No fue puesto en la cruz, sino en la parte de arriba, donde podían lógicamente poner una escalera sin problema y ponerlo en la parte de arriba de las piedras, en la roca, de tal manera que cuando la gente llegara y viera la cruz y a Jesús crucificado, en la parte de arriba las piedras daban un mensaje: el rey de los judíos. Y a eso se refería la palabra cuando le dice, de cierto te digo que si estos callan, las piedras hablarán. Ahora, al mirar a Jesús crucificado, la gente miraba y las piedras estaban dando un mensaje: este es el rey de los judíos. Pero le repito, esas son solo deducciones que miro con mucha lógica. Entonces, es importante considerar todas sus acciones. Amén. Ahora bien, Jesús entra ese domingo de Ramos, y lo primero que hace es lo que Mateo 21:18 relata como la purificación del templo. Ya entró Jesús, ya está el escándalo, la algarabía, reprende a los niños, déjalos que hablen, entra, y lo primero que hace, se dirige al templo y hace lo que conocemos Mateo 21:18 como la purificación del templo. La purificación del templo es el relato donde entra, dice que voltea las mesas, echa para afuera las palomas, corre a los vendedores. Recuerde, era día de la Pascua, había la vendimia de los animalitos para ser sacrificados, estaba el negocio a todo lo que daba, y es cuando el Señor los reprende y les dice: mi casa de oración, cueva de ladrones, la has convertido. Mateo 21:18. Eso es lo único que hace ese día en la Biblia. Después de eso, dice que por la noche se regresa a hospedarse otra vez a Betania con Lázaro, a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Al día siguiente, escucha esto, al día siguiente hay un relato, dice que por la mañana se dirige otra vez al templo. Día siguiente, lunes por la mañana.
regresa al templo. Y cuando regresa al templo, escucha esto, hay un relato muy interesante que conocemos durante mucho tiempo, lo hemos leído, todos lo sabemos de memoria, acerca de la maldición de la higuera estéril. Amén. Y esta maldición de la higuera estéril tiene un profundo significado profético, digno de estudiar. Es muy profundo, había que escarbar mucho. Pero este es el enfoque, o esto es lo que él está transmitiendo con esa acción y con esas palabras. Cuando pasa por la higuera dice que él tuvo hambre y se acerca a la higuera, pero la higuera no tenía fruto. La higuera representa al pueblo de Israel. Dice que solo tenía hojas. Las hojas representan las palabras. Todos ahí, todos los habitantes de ahí conocían el Torah o la Torah al revés y al derecho. Tenían muchas palabras, pero no tenían frutos dignos de arrepentimiento. Entonces había mucha palabrería, pero no había fruto digno de arrepentimiento. Es un mensaje profundo, profético en las palabras de Jesús. Aunque Marcos, escuche esto, dice que la higuera en cuanto le habla se seca. Marcos difiere un poco. Él dice que cuando regresaron al otro día, pasaron por ahí y se dieron cuenta que efectivamente estaba seca. La narrativa o la síntesis entre las escrituras de Marcos y las escrituras de Mateo no son tan importantes. La idea es que los dos hablaron en sí del tema, ¿verdad? Entonces, la higuera representa al pueblo, las hojas, las palabras, y lo que realmente Dios quería, o Jesús quería que entendiéramos, era que había puras palabras, pero no había frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, Jesús regresa por la mañana y podemos encontrar, escuche, que durante 4 días, me traes una agüita, dijo, Jesús es examinado. Amén. Recuerden que el cordero, una vez al año, lo traían al sacerdote para que fuera sacrificado. Pero no llegaban con él y lo metían al sacrificio directamente. Dicen que llegaban y lo ponían afuera del templo. Durante 4 días. Gracias. Durante 4 días. En esos 4 días, ¿qué es lo que sucedía? Durante 4 días, el cordero que habían llevado para el sacrificio era examinado. Que no tuviera defecto, que no estuviera manco, que no estuviera cojo, que no estuviera ciego, que no estuviera lisiado, que no tuviera ninguna enfermedad, para posteriormente sacrificarlo. Algo que también habían establecido, recuerde, porque se adquiría el día 10 y se sacrificaba el día 14. ¿Entiende? Entonces, durante 4 días lo que podemos ver es que Jesús es examinado. El Cordero, el Verbo hecho carne, es examinado por todos. Escribas, fariseos, sacerdotes, saduceos, ancianos, todo mundo. Todo mundo lo empieza a cuestionar. Todos esos días usted va y encuentra entre los relatos, él es probado, lo cuestionan sobre autoridad, sobre doctrina, tocando temas como el gran mandamiento, la resurrección, su concepto acerca del bautizo, del reino de Dios. Bueno, y hasta el pago de impuestos. ¿Se acuerda cuando le dicen, a ver, préstame una moneda? ¿Esta cara de quién es? Del César. Pues al César, dale lo del César, y a Dios, dale lo de Dios. Durante 4 días el Cordero es examinado. Es examinado. Es examinado. Todos los estudiosos, hey, a ver, tú eso, lo juntaban, y él estuvo disertando y estuvo hablando y le estuvo contestando con la sabiduría. Era Dios. Amén. Durante 4 días el Cordero es examinado. Dice Mateo 26, relata la historia donde una noche de esas, al regresar para quedarse en la casa de sus amigos, es cuando él hace la oración del Getsemaní. ¿Me entiende? Dice que va con sus discípulos, está afligido, está turbado, era un ser humano como usted y como yo, y dice que deja a sus discípulos y se retira un poco y se pone a orar, y es cuando hace la oración aquella: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que al regresar encuentra a los discípulos durmiendo. Les había dado el mal del puerco, acababan de cenar. ¿Ah? Y dice que les reprende y les dice, hey, los anima, les dice, hey, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. ¿Ven? Ahí está ese relato. Entonces, Mateo 26, 27, dice que 26, 47, dice que llega Judas, ¿verdad?, acompañado de una gavilla de rufianes, le da un beso como muestra para que ellos vean que él es
al que tienen que arrestar. Él es Jesús, les da un beso, dice que en ese momento Pedro se enfurece, intenta decapitar a uno de los rufianes y no lo alcanza, lo esquiva y ¡fum!, le vuela una oreja. Porque la idea no era volarle la oreja, ¿no? Lógicamente, ¿verdad? No, que puntería, le quería volar la oreja y le voló la oreja. No, aquel estaba enojado y el hombre enojado pues menos acierta lo que quiere hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces dice que es cuando Jesús le dice: calma, Pedro, por favor, tranquilo, no has entendido, tengo 4 o 6 días diciéndole lo que va a pasar. Es más, dice que le agarró y sana al soldado romano, digámoslo así, y lo arresta. Se lo llevan preso, ahí van todos con ellos en la algarabía para llevarlo al concilio, a donde se quiera, a la cárcel, y Pedro se va a tiro de piedra cerca de él, y viendo que las cosas realmente están complicadas. No podía hacer nada. Tenía que cumplirse la palabra. Trata de defenderlo, pero no puede. Entonces es ahí donde viene la primera persona y le dice a Pedro: hey, ¿tú lo conoces? Y dice él: no. Entonces lo estudiábamos con el maestro Ricardo, creo que las primeras veces que nos reunimos, ¿verdad? De la primera vez dice, lo niega. Después de ese rato Pedro lo niega por primera vez delante de todos. La segunda vez dice delante de todos. La segunda vez lo niega y jura que no lo conoce. Y la tercera vez que lo confrontan diciéndole: tú eres parte de ellos, hablas igual que él, no te hagas. Dice que él maldice y jura que no lo conoce. En ese momento el gallo canta. Amén. Ahora, ¿qué era el gallo? Mire, en Jerusalén en esos tiempos había gallos y gallinas. Porque en la oración de lamento por Jerusalén, Jesús lo ilustra a esos animales para ilustrar o hacerles entender lo que le está queriendo enseñar con la oración. Le dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no entendiste o no hiciste caso. O sea que sí había gallinas y gallos. Pero en esta ocasión creemos que no se trata de una gallina o de un gallo que cantó como el que nosotros creemos que es. Mire, en Jerusalén, los judíos y los romanos tenían 4 guardias nocturnas. Y la palabra nos refiere a eso, sin problema. Vamos a ver la palabra. ¿Me entiendes? Una de las guardias nocturnas era conocida como la del anochecer, que era de las 6 a las 9. La otra era la de la medianoche, de las 9 a las 12. Había otra que era la del canto del gallo, de las 12 a las 3 de la mañana. Y la otra que era del amanecer, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Amén. Entonces, cuando había el cambio de guardia, se tocaba una trompeta. Entonces, en esa noche se cree que a las 3 de la mañana, cuando el canto del gallo, el guardia cambia de turno, tocó la trompeta, y en ese momento Pedro se recordó que antes que cantara el gallo, él lo negaría. Dice que recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Amén. Den un aplauso al Señor para que vea qué rica es su palabra. Amén. Marcos 13:35. Mire, Marcos 13:35. Velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿Ven? Se lo repito, Marcos 13:35. Tenemos una base para entender que había 4 guardias nocturnas, en ella la del canto del gallo, a la cual es muy probable que se haya referido Jesús en el asunto del relato de Pedro. Marcos 13:35. Velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Entonces el cambio de guardia, llamada la guardia del gallo de la mañana, pues cuando se trompó la trompeta y Pedro se recordó las palabras del maestro. Dice que Judas, al ver que han apresado a Jesús, se arrepiente y va y trata de decirles que siempre no, que se equivocó, trata de devolverles las monedas, no las quiere, él termina agarrando las monedas, las avienta en el templo, sale, ¿y qué hizo? Y se ahorca. Ya después veremos otro tema que queremos compartir acerca de Judas, héroe o villano, pero en ese relato Judas se ahorcó. Amén. Y al final de todo, relata la historia, Jesús está frente a Pilato. Amén.
Jesús está frente a Pilato. Pilato sabe que ese es un hombre justo. Dice que él sabe que todo lo que le tienen es envidia. Dice que testigos falsos son presentados para acusarle, pero aún así en los interrogatorios Pilato no le encuentra problema. La mujer le hace llegar un recadito a Pilato, le dice: hey, no vayas a cometer tal cosa con este hombre justo. Toda la noche estaba estresada, no he podido dormir por causa de él. No se te vaya a ocurrir hacerle algo. Estoy incómoda, algo me está pasando. ¿Verdad que las mujeres son muy perspectivas? Me está pasando, no he podido dormir, estoy estresada, algo está pasando. No le vaya a hacer nada a ese hombre. Se acostumbraba que en las fiestas de la Pascua dejaban soltar un prisionero. La mujer prácticamente le está diciendo: ¡suéltalo! Pero la gente no quería. La gente quería que soltaran a otro, al famoso Barrabás, un ladroncillo del pueblo. Entonces es cuando Pilato se levanta, se para enfrente de toda la gente, la multitud, se lava prácticamente las manos y les dice: hey, este hombre es un hombre justo. ¿Qué es lo que está diciendo? Este hombre, este cordero, está listo para ser sacrificado. Está perfecto. No hemos encontrado problema en él. Pero aún así la gente decía: no, suelta a Barrabás. Y a ese, ¿qué le hago? Crucifícalo. Y dice: y su sangre, tú ya te lavaste las manos, no vas a tener problema, pero su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa maldición todavía persigue hoy a todo ese pueblo. Amén. Ahora bien, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Que durante 1000 años esta celebración se repitió para que entendieran que llegaría el día donde el Cordero, Jesús, el Verbo hecho carne, llegaría, y no lo entendieron. El Cordero llegó, el Verbo hecho carne llegó, Jesús llegó, fue examinado 4 días antes, examinado por completo por los escribas, los fariseos, los seduceos, los ancianos, y no fue encontrado en él culpa, no fue encontrado situación por la cual mereciera eso. Al final Pilato lo declara y dice: está limpio. Prácticamente está diciendo que sea sacrificado. Amén. Ahora bien, algo que tenemos que entender. Esta predicación se la vamos a dar muy cortita, porque vamos a ministrar la Santa Cena hoy también. Ahora bien, algo que tenemos que entender es que Jesús, dice bien, con su propio ejemplo nos antepuso, nos dijo todo lo que pasaría. Siempre Él puso el ejemplo en todo. Escuche bien. Número 1, dice la palabra que resucitó a la hija de Jairo. Escuche, hay una muchacha de 12 años, hija de un sacerdote, que está enferma. ¿Ok? Y Jesús andaba por ahí, cercas. Jairo dice que se va con el maestro a buscarlo y le dice: Señor, mi hija está enferma, ayúdame, estoy afligido por eso. Dice Jesús: claro que sí, vamos a tu casa. Dice que lo acompaña, en el camino él se distrae, pues todo el mundo quería que orara por ellos, y había más enfermos que curar. Dice que va por el camino y de regreso a medio camino vienen a toparlo. Quiero imaginar que algún familiar de esos chismosillos da: hey, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro. Ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La chamaca ya se murió. No, no puede ser. Jesús escucha y le dice: Jairo, solo cree, tranquilo. Y dice que lo acompaña hasta la casa. Llega a la casa y ¿qué cree? Estaba llena de gente. Ya sabe, como cuando hay un atropellado, algún muerto. Todos los vecinos estaban ahí. Toda la gente estaba ahí. Jesús entra y les dice: hey, la niña no está muerta, solamente duerme. Y dice que la gente se burló de él. Dice: no, usted no sabe, o que aquí estuvimos, nosotros vimos cuando estiró la pata.
No puede ser. Y dice que viendo la incredulidad de todos, los echó fuera a todos. Y solo se queda con sus discípulos, con la mamá y con Jairo, los papás y los discípulos. Los echa para afuera a todos, se acerca a la niña y le dice: niña, levántate. Y resucita. Y resucita. ¿Pero qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con la gente? Con los incrédulos que estaban afuera. No, pues a mí se me hace que si estaba nada más dormida. A mí se me hace que efectivamente, pues, no sé, le dio el mal del puerco muy recio, muy fuerte, fue muy marcado, ay, y se quedó anestesiado. No, estaba desmayada. ¿Sí me entiende? Y Jesús dice: ok, está bien. Si quieres creer eso, está bien. Y se retira. Después de eso, hay un acontecimiento que relata donde resucita el hijo de la viuda de Naín. Dice que va él en un camino y de repente se topa con un funeral. Escucha esto. Dice que había una viuda, no tenía esposo, no se habla que haya tenido más hijos, y su hijo joven ha muerto. Y va en el ataúd, y va la caravana. ¿Sí viste eso? Bueno, pero allá no había carros, hermano. Y parece, quiero pensar que los ataúdes se cargaban y atrás iba el montón de gente, ¿verdad? O quizás los subían en alguna carreta, no me metí a estudiar eso. Total que el féretro va, el ataúd va en camino y ahí llevan al muerto. ¿Ah? Y dice que Jesús se compadece de ella. Y dice que se acerca, pues ya lo habían velado, ya tenía días. Dice que se acerca, toca el ataúd y le dice al muchacho: muchacho, joven, levántate. ¿Y qué cree? Resucitó. Igual que la hija de Jairo. Porque Él es, escucha esto, porque Él es la resurrección y la vida. Pero ¿qué pueden haber pensado los fariseos? ¿Qué pueden haber pensado? No, pues a lo mejor le dio un coma diabético. ¿O cómo? A lo mejor entró en coma y a lo mejor realmente muerto no estaba. ¿Ah? Digo, porque así es el incrédulo, ¿sí o no? El envidioso, ¿cómo es? No, ¿qué compraste? No. No, otra camioneta. No. Anda mal. Anda mal. Además le gustan puras camionetas negras. No. Para que no lo vean en la noche cuando sale. ¿Sí? El envidioso, ¿sí me entiende? El envidioso siempre va a buscarte. Tu brillo le hace daño. ¿Sí? Entonces, a él lo envidiaban. Y seguramente dijeron: no, es más, a mí se me hace que es puro show. Adredes, fue montaje, adrede, lo hicieron para darle fama a ese. ¿Sí me entiende? No, se pusieron de acuerdo. Se ha visto que unos se pusieron de acuerdo por allá en la India, no sé dónde, y resucitaron un muerto ahí en la iglesia. ¿No ha visto eso? ¿No ha visto nada? Bueno, se lo voy a contar para usted. Hay un pastor que está agarrando mucho vuelo por allá, ¿entiende? Y dijo: no, pues yo voy a resucitar un muerto también, para que aquí la gente, iglesias grandes, impresionantemente llenas, hermanos. Ve ahí los relatos. Entonces este tipo se pone de acuerdo con otros y echan un muerto a un ataúd. Y luego le hablan a una carroza y le contratan los servicios y rentan la carroza. Y se van allá a la casa del domicilio y acá el pastor predicando y acuerdas cuenta como aquí me lo acaban trayendo ahorita el muerto. Y luego el hermano Juan ya con esos negocios. Y luego lo echan ahí. Y dice que la carroza, pues el hombre la rentó. Dijo: yo no me la renté. Y van y cargan el ataúd y lo vienen y lo traen a la iglesia. Y llegan con él: pastor, ¿qué pasó? Allá afuera tenemos un muerto y queremos que ore por él. Entonces van y meten el ataúd, está en el video. Ven y lo tienen y lo meten hasta aquí, hasta el altar. Y el pastor viene y ¡pum! Y se levanta el muerto. Pero hermano, bien falso todo, hermano. Ay, sí se mira bien montaje, bien de a tiro. Pues total que se levanta el muerto y el escándalo y el cadero de gente, la unción y el tiradero y el desmayadero y se levanta el muerto y ahí se lo llevan caminando así, mira, ahí va. Y ahí van y lo sientan y ahí está sentado y le dan agua. Y hermanos, un show.
Después de eso, pues mucha gente se empieza a refutar que eso no es cierto y empiezan a confrontarla al que rentó la de esa y dijo, hey, no, él les pone una demanda. El señor que renta las carrozas dijo, no, espérame, yo no tengo nada que ver aquí, a mí no me enreden, a mí solo me rentaron el mueble. Oiga, ese muerto no se fue de aquí, ese muerto lo cargaron en el camino. Entonces me atrevo a pensar que pudieran haber pensado eso, ¿no? Pero entonces, escuche esto, Él que es la resurrección y la vida, hace algo más dramático, más fuera de serie, para que ellos lograran entender que Él era la resurrección y la vida. Y resucita a Lázaro, donde ahora estuvo hospedado. Resucita a Lázaro. Dice que Lázaro cae enfermo. ¿Sí sabe el relato? ¿Todos se lo saben? Lázaro cae enfermo y a él van y le avisan, hey, está enfermo tu amigo, el que tanto quieres. Es más, por el que Jesús lloró, dice que lloró Jesús, por él lo amaba profundamente. Pero él ya tenía un plan, él había permitido esa enfermedad y él estaba entendido de lo que sucedería, quería hacerles entender que él era la resurrección y la vida. Y dice que van y le dicen, hey, Lázaro está muerto, está enfermo. Y dice, no, tranquilo, no pasa nada, más de rato voy, mañana. Dice que se demora 3 días. En ese caso, le avisan que está mal. Sus discípulos, hey, ¿qué onda? ¿Te estás desviando? Allá está Lázaro enfermo. Y él habla con sus discípulos, que todos lo sabían, y le dicen, hey, esto es de muerte. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Ustedes tranquilos, yo tengo mi plan. Y se tarda, pero al final dice que regresa, llega y se para frente a la tumba de Lázaro. Todos conocemos la historia, escuche, todos conocemos la historia. Viene y se para frente a la tumba de Lázaro, y Marta y María, un poco decepcionadas, quiero pensar que están molestas o bravas, le dicen, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya. Dice, ya no te molestes, ya no te molestes, ya los gusanos están haciendo su chamba. Es más, ya huele muy feo. Ya huele muy feo. Y él les voltea y les dice, no les he dicho que si creyeren verán la gloria de Dios. Escuche esto, en una profundidad. Se para enfrente, escuche, y le dice, ¿cómo? Lázaro. ¿Y sabe por qué le dijo Lázaro? Dice, Lázaro, sal fuera. Porque si no le habla por su nombre, escuche esto, si no personaliza el llamado, se hubieran levantado todos los que hubieran escuchado su voz, porque Él es la resurrección y la vida. Dele un aplauso al Señor, por favor. Él es la resurrección y la vida. Si Él se pone a gritarlo, se levantan todos. Tuvo que decir, Lázaro, hey, nada más tú. No se levantan todos, como sucedió cuando él resucitó. Lázaro, algo más fuerte. Y aún así, no creían, no entendían. Aún así los fariseos ya habían determinado matarle por ser una amenaza para su nación. Y Jesús decide culminar su obra. Escuchen. Para lo que fue enviado, y demostrar a todos que Él era la resurrección y la vida, y termina en la tierra su obra maestra, su plan perfecto. Él mismo da su vida y Él mismo se resucita. Escuche esto, porque algo tenemos que tener en claro. Escuche, para muchos que quizás tengan un concepto diferente, el diablo no venció a Jesús en la cruz. El diablo no lo mató. Ese concepto de que no, el diablo salió con la suya, está grite, cante, baile, porque crucificó. No es cierto. No es cierto. Juan 10:18 lo declara categóricamente. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Nadie lo venció. Amén. Ahora, Mateo 27, 45, 54. Leemos esta escritura y casi estamos terminando. Pero no se distraiga aquí, es algo muy interesante. Mateo 27, 45
al 54. Es bastante palabra, pero vamos a leer todo. Es un día muy especial, necesitamos tomar todo ese contenido para poder darle luz a todo lo que estamos hablando. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Qué dice? Hasta la hora novena. ¿Sí? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, ¿qué dice? Y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez, aclamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 27:51. Mire, ¿qué dice ahí? Y se abrieron, ¿qué? Los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero nada más se levantaron, escúchese. Y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de él fue primero, y después todos los sepulcros que se habían abierto y los que se habían levantado detrás de él, después de él, vinieron a la santa ciudad. ¿Qué dice? Algo claro. Jesús dice, entrega el Espíritu, hay un temblor, todos los sepulcros que estaban por ahí, dice que se abrieron y se levantaron, pero ahí se quedaron. Hasta el tercer día, cuando Jesús sale, resucita, ellos también salen, dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, ¿y qué dice? Aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, que se empezaron a abrir los sepulcros, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, ¿qué dice? Este era el Hijo de Dios. Ahora, cuando Jesús exclama, consumado es, esa palabra en griego es tetelestai. Tetelestai tenía varios usos, pero uno de ellos era una palabra muy usada en el ámbito de los negocios. Cuando usted, por ejemplo, compraba un camello, yo iba a decir un carro, pero no había, un camello, y cuando usted terminaba de pagar, llevaba el último pago del camello, entregaba el último pago y el hombre decía, tetelestai. La cuenta ha sido saldada por completo. Entonces, cuando él expira y dice, consumado es, está diciendo, he cumplido para lo cual he venido a esta tierra, el pago de los pecados está cubierto. Amén. La deuda es pagada por completo. Al igual que el cordero, escuche, cuando era llevado y era sacrificado, dice que después del sacrificio se usaba la sangre como señal en la celebración. El día 10 lo agarraban, el día 14 lo sacrificaban, el sacerdote lo hacía una vez al año. La carne del cordero era comida, asada o con hierbas amargas o panes sin levadura. Al igual que el cordero, escuche, que entraba después del sacrificio a las entrañas de sus comensales, el cordero, Jesús, el verbo hecho carne, entró a las entrañas de la tierra por 3 días y después fue resucitado. ¿Puede entender eso? Y ahora, dice su palabra, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y su promesa es que esperamos que venga por su iglesia, y porque los que muriesen antes de que él venga sean levantados, sean también sacados de sus sepulcros y podamos partir en la segunda venida. Amén. Póngase sobre sus pies. Estamos terminando. Al igual que la sangre, en forma de cruz, al sacrificar el cordero durante la plaga número 10, que fue la muerte de los primogénitos cuando estaban en esclavitud, el pueblo de Israel en Egipto. Al igual que la sangre que ponían los marcos para que el ángel de la muerte, escucha esto, pasara por alto y no tocare
al pueblo de Israel, igualmente ahora encontramos una cruz con un hombre siendo crucificado y prácticamente podemos ver una cruz de sangre del Cordero que es ahora un sacrificio para que todo aquel que le reconozca no muera y tenga vida eterna. Seamos librados de una muerte, no física, sino espiritual, eterna. Así como ellos fueron librados poniendo una cruz, ahora hay un sacrificio con una sangre de sangre del Verbo hecho carne en forma de cruz. El que cree el sacrificio, lo confiesa con su corazón, lo cree, lo confiesa con sus labios, lo cree con su corazón, dice, es librado de la muerte y tiene vida eterna. Amén. Quiero que cierren sus ojos un momento. Estamos a punto de celebrar la Santa Cena. Todas las demás celebraciones, como la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la Pascua, no son relevantes. Eran fiestas judaicas y no son relevantes para nosotros. Lo que nosotros recordamos en este tiempo es el sacrificio y muerte de Jesucristo. Amén. Pero algo que sí nos recomienda o nos encomendó hacer es celebrar la Santa Cena por el tiempo que estuviéramos sobre la tierra. Así que hoy la vamos a celebrar. No sin antes, escuche esto, no sin antes preguntar, ¿habrá alguien aquí, en este lugar, que nunca haya aceptado a Jesucristo? A ese que le he relatado, que entró a Jerusalén y que terminó dando su vida en una cruz por nuestros pecados. A ese cordero que fue inmolado en una cruz. ¿Habrá alguien que nunca le haya aceptado en su corazón como su único y suficiente Salvador? Si es así, si hubiese alguien, nos gustaría orar por usted antes de proceder a tomar la Santa Cena. ¿Habrá alguien, pregunto, aquí en este lugar, que nunca haya aceptado a Jesucristo en su corazón? ¿Todos estamos bien? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a repartir los elementos. Fred, por favor. Vamos a tomar la Santa Cena. Y vamos a poner Lucas 22, 14 al 21. Lucas 22, 14 al 21. Gracias. Estamos esperando a que todos... Vamos a celebrar algo que Dios ha instituido para nuestros tiempos. Es algo cargado de espiritualidad. Así que vamos a hacerlo con toda la reverencia que se necesita. ¿Están listos todos? ¿Sí? ¿Todos allá atrás tienen? ¿Ya? Ok, vamos a leer la palabra. Dice así. Cuando le era la hora, ¿qué dice? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esto es en memoria de la última cena. Y cuando les dijo, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya hablamos de eso. Fue antes de que entrara a Jerusalén.
en una casona, en el conáculo, en el comedor del segundo piso de la mamá de Marcos el Evangelista en Jerusalén. Entraron oscura la noche, digámoslo así, y ahí celebraron esta cena. ¿Por qué os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y hablando y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Está hablando de su muerte. Y tomó el pan. A ver, vamos a comer todos el pan en este momento. Y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí, para que se me recuerde. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Vamos a tomar todos la copa. Diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Quiero que tomemos un par de minutos para que recordemos ese evento tan importante de nuestro amado Jesucristo y podamos decirle: entiendo completamente tu sacrificio y esta tarde hago memoria de ello en esta acción de tomar el pan y el vino. Oremos, levante sus manos. Dios mío, gracias, Señor. Gracias porque entendemos tu sacrificio perfecto en la cruz. Gracias por dar tu vida, Señor. Hoy voluntariamente estamos en este lugar. Reconocemos que tú eres nuestro Dios y que ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre derramada, Señor, reconociéndola, validamos o somos bendecidos con una eternidad juntamente contigo en el cielo. Creemos que tú eres la resurrección y la vida. Igual que resucitaste a la hija de Jairo, igual que resucitaste al jovencito hijo de la viuda de Naín, igual que resucitaste a Lázaro, Señor, igual que como cuando fuiste levantado, creemos tu promesa, Señor, de tu segunda venida, y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego aquellos que hayamos quedado, Señor, le veremos levantados juntamente contigo y te encontraremos en las nubes y viviremos una eternidad a tu lado. Lo creemos claramente porque tú lo ilustraste, porque tú lo estableciste, porque tú eres la resurrección y la vida. Ayúdanos, Dios, a permanecer caminando contigo. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a proclamar tu palabra y a traer a otros a la luz. Entendemos claramente y pedimos perdón, Señor, por todo el pecado, Señor, por toda la maldad, por todo aquello, oh Dios, que no es de buen hombre, y todas aquellas celebraciones y tradiciones que no te honran, Señor, en esta semana donde nosotros, los que conocemos tu palabra, recordamos, Señor, que es una semana para hacer memoria de tu sacrificio, de tu entrada a Jerusalén, para ofrendar tu vida y de tu resurrección al tercer día, porque la muerte no pudo retenerte. Gracias, Dios, en esta mañana. Bendigo a tus santos, Dios. Te damos gracias por tu palabra y te decimos: Señor, hosana. Bendito el que vino en el nombre del Señor. Gracias, papá. Hoy te recordamos y te damos una ofrenda de palmas como cuando te recibieron en la entrada a Jerusalén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dejo lugar, pastor. Dejo lugar al pastor José Ángel para que termine y dé algunas indicaciones.